Bienvenidos compañeros y compañeras amantes de la lectura. Este es un nuevo episodio sobre unas reflexiones literarias, críticas, de análisis que empezaremos a hacer para abarcar el tema de la lectura crítica. Mi nombre es Nicolás Ramírez Lozano, soy estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y el día de hoy vengo a compartirles mi más personal reflexión sobre un cuento de terror que leí hace unos días que me llamó mucho la atención y el cual traté de analizar desde diferentes puntos de vista. Así que sin más ruedo, vamos a darle. Primero, este cuento se llama El corazón delator, del autor Edgar Allan Poe, publicado en 1943 en el periódico The Pioneer. El autor Edgar Allan Poe nació en Estados Unidos, estadounidense, americano como se dice, en Massachusetts, Boston para ser más específicos, en 1809 y falleció en Baltimore en 1849, a la edad de 40 años, relativamente joven para los estándares de vida actuales, probablemente un estándar de vida normal en los años 1800, cuestiones de insalubridad, entre otras cosas. Este autor se puede considerar como el padre del terror, como aquel primera persona que empezó con el tema de el terror, lo sobrenatural, lo extraño, lo macabro dentro de los cuentos cortos. Es una persona que tiene un pasado un poco profundo, un poco pesado, puesto que tuvo que atravesar diferentes adversidades, entre ellas ser huérfano a los 3 años de edad, ser despedido o echado de la universidad, entrar a la milicia y ser despedido de la milicia por negligencia, perder a su esposa por el cólera, entre muchas otras cosas que la verdad lo podrían tachar como un desdichado, como una persona desdichada. Sin embargo, su creatividad y su gran conocimiento para poder desarrollar historias de terror macabras, historias que tal vez tienen un trasfondo un poco subliminal, fue suficiente para que él tuviese este renombre como autor o padre del terror. Ahora, vamos a hablar de la obra. La obra en sí es un cuento demasiado corto, estamos hablando de que no tiene más de unas 4 o 5 páginas dependiendo del formato en el que se lea. Es más, yo mismo me encargué de imprimir el formato, el documento, y pues aquí lo tengo porque pues disfruto mucho de la lectura así en físico más allá de las pantallas, tomando pues algunos apuntes personales del análisis de este. Hablemos un poco de la historia. La historia comienza con el relato de un hombre, no se sabe muy bien si es muy joven o si es muy viejo, consideremos que no es una persona vieja por algunas condiciones que se mencionan en el libro, en la historia. Es una persona muy nerviosa, es una persona con una grave enfermedad que aunque no se define de manera explícita, podríamos definir que es parecida a la esquizofrenia, puesto que los sentidos de esta persona están muy alterados, inclusive sobreestimulados, al punto de decir es que yo oigo todo en la tierra, en el cielo e incluso en el infierno. Esta persona al parecer tiene una relación con alguien al que denominamos el viejo y que así lo encontramos dentro de la historia. El viejo, pues que para tener este alias debe ser un hombre alrededor de unos 60 años, tiene una característica y es que posee o tiene en su anatomía un ojo azul velado por una tela blanca, que nuestro autor o nuestro personaje principal le llama el ojo de buitre, que cada vez que lo ponía encima le helaba la sangre y le ponía los nervios de punta. Ahora, la relación de estos dos no fue muy difícil, al contrario, el personaje principal muchas veces dice, me trató muy bien, nunca me insultó, nunca me hizo nada, ni el dinero me interesaba, pero cada vez que clavaba el ojo encima de él, le partían los nervios y lo ponía loco. Por consiguiente, el hombre se fue planeando la idea de entonces asesinarlo, porque dijo, yo no quiero más ese ojo, me quiero deshacer de él. Y esa es la razón. No hubo ningún otro motivo, ningún cólera, nada parecido. Él simplemente quería deshacerse del ojo de buitre.
Ahora, durante unas 7 noches, el hombre tomó precauciones para poder introducirse hasta el cuarto del hombre y observarlo mientras dormía. Abría la puerta de una manera muy tranquila y con mucho cuidado con tal de no despertarlo. Y en cierto momento, cuando lograba introducir la cabeza, cargaba consigo una linterna ciega y esta linterna la abría de manera muy sutil, pues las bisagras sonaban, según lo dice, para poder tratar de encontrar ese maldito ojo. Sin embargo, durante estas 7 jornadas no lo logró, no fue capaz de encontrar el ojo abierto y por consiguiente no podía terminar su cometido. En su 8º intento, es decir, en la 8ª noche, volvió a tomar las mismas precauciones y a hacer el mismo plan que antes estaba haciendo: abrir la puerta con cuidado, tratar de abrir la linterna, mas sin embargo se sentía triunfal, se sentía muy cerca de lograr aquel cometido, pero tal vez con la misma emoción, dijo que creyó haber perturbado la paz del viejo, puesto que lo sintió moverse en la cama. Sin embargo, nada pasó, pero al cabo de un rato, por algún pequeño descuido, se atrevió o se estaba disponiendo a abrir la linterna y al mover mal un dedo, despertó al viejo. El viejo se postró sentado sobre la cama, pero siendo la medianoche, las sombras eran iguales, puesto que era muy difícil que pudiese distinguir cuál era la presencia que estaba dentro del cuarto. También pues nunca entró completamente, sino que solo asomaba su cabeza. A medida de que pasaba el tiempo, notó que el ritmo cardíaco del viejo también se iba acelerando y asimiló el sonido con el de un reloj envuelto en algodón. Este sonido también alteraba sus nervios, hasta el punto en que creyó que si el corazón seguía latiendo iba a explotar, y este sonido lo podrían escuchar los vecinos. Sin pensarlo 2 veces se abalanzó sobre el viejo, lo tumbó de la cama y le puso el colchón encima. Procedió a ahogarlo lentamente y esperaba a que el viejo dejase de respirar. Al cabo de unos minutos se dio cuenta de que el viejo ya había muerto y el corazón cesó de latir. Al notar esto, decidió entonces quitar el colchón de encima, poner su mano en el corazón y verificar la muerte del viejo, la cual sí sucedió. En ese triunfo, él dijo: lo he logrado, y empezó a desaparecer el cuerpo. La desaparición del cuerpo constó en dividirlo en varias partes. Removió brazos y removió piernas del torso, y todas ellas las pudo esconder debajo de 3 tablones en el cuarto. Con una cubeta limpió la sangre y cualquier evidencia que se pudiese quitar. Dejó las tablas nuevamente en su sitio, al punto de que nadie, ni siquiera el viejo con su ojo, podría notar que algo pasó allí. Después de unas horas de haber limpiado todo y de haber organizado, a la puerta tocaron 3 hombres, policías comisionados después de una denuncia hecha por un vecino quien había escuchado un alarido. Estos hombres fueron enviados para poder inspeccionar el lugar y cerciorarse de que nada estuviese mal. Entraron a la habitación, entraron a la casa, inspeccionaron todo lo que tenían que hacer y nada encontraron fuera del ordinario. Todo se veía normal. Es más, nuestro victimario decidió llevarlos al cuarto donde había enterrado al viejo y, muy seguro de su labor, puso la silla donde él iba a sentarse encima de la obra del crimen. Charló con los personajes, estuvo dialogando, divagando un poco, con mucha animación, con mucha alegría, pero al cabo de un rato empezó a sentir un pequeño zumbido en la oreja y empezó a ponerse nervioso. Al cabo de un rato, tratando de mitigar ese sonido, de tratar de ocultarlo, elevando más el tono de la voz o haciendo otras cosas, se dio cuenta de que esto no venía de su cabeza, sino que venía del exterior. Entonces se dio cuenta que ese sonido, semejante al de un reloj envuelto en algodón, no venía de sus pensamientos, venían del corazón del viejo. Pensando que todos los demás lo escuchaban, empezó a colocarse muy loco, a transformar su actitud. Habló con vehemencia, maldijo, juró, dijo muchísimas cosas que podrían delatar un comportamiento extraño. Sin embargo, él creyó que esos policías también habían notado ese latido. Entonces pensó que se estaban burlando de él. Creyó que le estaban haciendo un escarnio porque dijeron: ya lo sabemos, ya sabemos quién es él, lo atrapamos.
Entonces, en su mismo arrebato de nervios, él mismo decidió delatarse. Justo ahí lo enterré, justo donde late su terrible corazón. Ese es el fin de la historia. Este es el corazón delator. Ahora, si analizamos este cuento desde otra perspectiva externa, nos podremos dar cuenta cómo el terror, cómo lo terrorífico no solo deviene de lo sobrenatural y tampoco deviene únicamente de las historias ficticias que incluyen monstruos, que incluyen aliens o otros espectros. Pueden ser los mismos seres humanos los que nos muestran el verdadero terror de estar vivo. Crear imágenes, crear ideas en la cabeza que te hacen llegar a tomar decisiones al punto de tener que acabar con la vida de alguien. Es algo que nos puede dar a entender este libro con la historia que nos contó. Las enfermedades mentales pueden impulsarte a hacer cosas que de pronto ni siquiera estás seguro de hacer. Puedes tener muchas razones para amar a una persona, pero si hay un impulso nervioso que te obliga o que te pretende hacer algo, probablemente este impulso nervioso es mucho más fuerte de lo que nosotros creeríamos. Ahora, nuestro victimario es un personaje típico de Poe, un personaje nervioso, un personaje que realmente, aunque se ve tranquilo, se ve normal, como llamaríamos nosotros, es una persona con un trastorno demasiado profundo, que tiene algún problema psicológico detrás, diríamos una esquizofrenia, pero que no estamos seguros de ella ya que no se menciona. Pero Poe, como una persona alcohólica, ludópata, sería el único capaz de crear un personaje de estos. No diría que se asemejan, pero pues podremos encontrar algún tipo de demencia, ya que para el final Poe se sentía perseguido, se sentía espiado e inclusive antes de su muerte estaba utilizando prendas que ni siquiera eran de él, pero que no sabía explicar cómo le habían llegado. Denota un poco de demencia. Es lo que nosotros podemos encontrar al leer en esta historia. Son algunas apreciaciones, podemos añadir más comentarios. Por ejemplo, ¿qué tienes que tener en la cabeza para que alguien que te trate bien, para alguien que te dé posada, abrigo, comida, te obligue a tomar esta decisión? ¿Por qué un ojo envuelto en una tela blanca puede ser tan perturbador para tu cabeza? ¿Por qué puede ser tan pesado para ti tratar de lidiar con este tipo de imágenes? Muchas preguntas, pocas respuestas, pero es una discusión que podemos seguir llevando a cabo a lo largo de estos podcasts, a lo largo de estas discusiones y de estas charlas. Gracias por escuchar estas apreciaciones y estos comentarios. Recuerden, la lectura crítica es el primer paso para el análisis y la reflexión. Al reflexionar, somos capaces de crear nuevas perspectivas, nuevas ideas e inclusive aclarar algunos conceptos. La lectura crítica nos permite hacer una reflexión en lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestros corazones. Sabemos que a través de ella podemos entender una historia desde diferentes perspectivas, poniéndonos en los zapatos de cada personaje e inclusive el del mismo autor, y empezar a pensar qué tenemos que hacer o qué tuvimos que hacer, qué tuvimos que creer para llegar a estos puntos extremos de crear historias tan perversas o un personaje que tiene una mentalidad tan pesada. La lectura crítica es maravillosa porque nos permite pensar y reflexionar en cada párrafo y en cada línea que leemos. Muchísimas gracias por ver este video y espero verlos en una siguiente sesión. Hasta luego.